Tiene la palabra el otro representante citante, el doctor Franklin del Cristo Lozano de la OSA. Gracias, señor presidente. Con el saludo a todos los colegas, a todas las personas que nos están escuchando y obviamente al país que muy seguramente está atento a este importante debate. Felicitar al doctor Jochi Tous por una intervención muy detallada, muy precisa, y manifestar mi preocupación por lo que son los proyectos de vivienda de interés social rural en Colombia. Para mí eso es un panorama desolador. Si bien es cierto, el doctor Solano tiene año y medio, no es menos cierto que no ha tenido unas políticas acertadas en el tiempo que está, y desde que se crearon estos programas de vivienda de interés social rural han venido fracasando, y desde hace año y medio la constante sigue. Han venido fracasando estos programas de vivienda de interés social. No solamente en Córdoba, Joche, no solamente en el departamento del Magdalena. Esa constante ha sido en toda Colombia, y la gente que sale beneficiada de proyectos de vivienda de interés social rural saben de antemano que jamás van a recibir esas casas. Un porcentaje ínfimo, seguramente para épocas electorales, nuestro estimado presidente, es que algunos contratistas de confianza del Banco de Interés, del Banco Agrario, aceleran esas ejecuciones de los contratos para mostrar 50 casitas, pero finalmente, en general, los proyectos de vivienda de interés social han sido un fracaso absoluto en Colombia. Y vamos a llegar al departamento del Magdalena, en donde hay contratistas conocidos que andan campantes sin ningún problema, que se ven por las calles de Santa Marta sin ningún problema, y ahora el presidente del banco me dirá: yo no soy fiscalía, yo no puedo hacer nada. Pero claro que pueden hacer, claro que pueden denunciar. Y hay contratistas que andan campantes, y los beneficiarios de las casas sin casas son beneficiarios de nada, porque son beneficiarios de unas casas que no existen. Joche, finalmente son beneficiarios de absolutamente nada, de expectativas, de esperanzas, de sueños, de aire. No sé de qué son esas personas beneficiarias. Desde el año 2011, en el departamento del Magdalena, según información enviada por el presidente del Banco Agrario, hay 31 proyectos de vivienda. No sé si son más, no sé si son menos. Año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, hace 4 años, hay 31 proyectos de vivienda de interés social, de los cuales se inventaron unas famosas gerencias integrales como una respuesta a que con esas gerencias integrales sí se iban a salir del problema de la ejecución, y de ahí para adelante con esas gerencias las cosas iban a fluir, y no pasó nada. Y esos 31 proyectos fueron asignados a esas gerencias integrales, unas a Confamiliar Cartagena, no sé por qué a Cartagena, siendo que en el departamento del Magdalena también hay cajas de compensación, y otras a entidades de personas que muy seguramente han venido trabajando con anterioridad, pero apenas se dieron cuenta que el mecanismo era por medio de gerencias integrales, crearon sus empresas para seguir delinquiendo en estos temas del Banco Agrario. De esas 31 proyectos que hay en el departamento del Magdalena, según la información que presenta el Banco Agrario, solamente han empezado 13. Solamente le han girado primer desembolso de esos 31 proyectos a 13 proyectos, segundos desembolsos a 3 proyectos y tercer desembolsos a 2 proyectos. Eso me deja claridad de que ninguno de esos 31 proyectos han culminado. No veo en los cuadros que diga acta final, no veo nada de eso. De tal manera que
esas personas han estado esperando, presidente, sus casas desde hace 4 años y ninguno de ellos hoy día tiene la posibilidad de tener una vivienda. Gracias a Dios el subsidio hoy lo mejoraron con esos subsidios anteriores de 9, 10 millones de pesos. Hay que decirlo, era muy difícil construir una vivienda, pero esos contratistas se comprometieron a construirlas y no las han terminado. A mí sí me gustaría saber en el departamento del Magdalena qué está pasando con esos 31 proyectos. Si ya le quitaron a Confamiliar, que es beneficiaria de más de 13 proyectos, esos proyectos. Y yo pedí cita en el Banco Agrario al presidente, nunca la pude tener, recién inauguré como congresista con muchas expectativas, pedí cita en muchos despachos, la mayoría de las secretarias de los gerentes o ministros o directores o presidentes no dieron ninguna cita. Y yo pedí cita precisamente al presidente del Banco Agrario para saber qué pasa con esos proyectos asignados a Confamiliar Cartagena. Hoy día lo que pasa es que no han comenzado. Hoy día lo que pasa es que seguramente le habrán girado recursos a algunos de esos proyectos. Dios permita que no haya sido gran cantidad de dinero. Dios permita que esos recursos no se están perdiendo, no se pierdan. Pero ya aquí hay un detrimento patrimonial. Es que no solamente es que la plata se pierda, porque la esencia de estos proyectos es que los campesinos, que las personas beneficiarias tengan un techo digno. Y si pasan 4, 5, 6, 7, 8 años y no tienen un techo, hay un detrimento contra los campesinos, hay un detrimento contra el país. Ya eso se está produciendo y eso es algo irreversible, que ya se quedó así. Entonces sí quisiera yo, cuando tenga la oportunidad el presidente de intervenir, el doctor Francisco Solano, que nos contara qué pasa con los proyectos del Magdalena y sobre todo con los proyectos de Confamiliar Cartagena. Nosotros le solicitamos una información al presidente del Banco Agrario, muy gentilmente mandó una información, otra expresó que por cuestiones de tiempo no le daban los tiempos y que habían unos registros que valían 45 millones de pesos o algo así. Pero con la información que él nos entregó, pudimos pues hacer un breve análisis de la situación en toda Colombia y de igual manera solicitamos los informes de la Contraloría. Les quiero decir que esos informes de la Contraloría son desastrosos. Hay cualquier cantidad de hallazgos que se repiten año tras año, y no pasa nada, y el Banco Agrario y la gerencia de vivienda no toman los correctivos necesarios. Esos informes son desastrosos, pero reflejan la realidad de lo que es el Banco Agrario en términos de política de vivienda de interés social rural, que es lo que en este momento nos está importando. Y básicamente yo lo que hice fue resumir, porque de 300 o no sé cuántos hallazgos, básicamente lo que vi es lo que todos sabemos: demoras del Banco Agrario para tomar decisiones respecto al incumplimiento de los oferentes y de los constructores, la labor de la interventoría deficiente, inoportuna, casi que nula. Por otro lado, de las pocas casas que han terminado, la calidad de la vivienda muy mala, deficiencias de tipo técnico, legal y financiero también en estos proyectos. Pero finalmente hay una falta de control por parte del Banco Agrario y por parte de todas las oficinas que tienen que ver con las viviendas de interés social. Miren, bien lo mencionaba el representante Tous en su intervención. A mí me aterró cuando en pasados días vi la noticia de que el señor Ortega fue capturado en sus oficinas le fueron imputados unos delitos peculados por apropiación, contratos sin
sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos. Y ahí me aterra que ese funcionario, bien lo decía el doctor Tous, seguramente el doctor Francisco controvertirá y no dirá en su intervención que es su mano derecha, dirá que es un funcionario que encontró ahí y que consideró que tenía bastante experiencia y que era importante dejarlo en el cargo para no perder esa experiencia que él tenía. Pero a mí me aterra que una persona que es tan cuestionada y que ha sido cuestionada en el pasado, porque yo he escuchado de ese señor en el pasado, no solamente porque la fiscalía lo haya capturado, no solamente por eso estamos estamos diciendo que el doctor Ortega ha estado en varios temas de corrupción. Tenemos información del pasado que han habido cualquier cantidad de problemas con ese señor. Y me aterra que como premio lo colocan de asesor y le quitan unas importantes funciones al gerente de vivienda, que casualmente cuando se posesiona el nuevo gerente de vivienda se le quitan las funciones más importantes y se le asignan al que era gerente de vivienda antes, al doctor Ortega. Ahí hay un tema delicado, señores congresistas, señores doctor Solano. Ahí hay un tema delicado que deja mucho que pensar. Usted responde que eso obedece al mejoramiento del banco, a su transformación y sus políticas de crecimiento, porque antes manejaban 58.000 millones y ahora 580.000 millones de pesos al año, y que también se han hecho otros cambios diferentes para que el Banco Agrario mejore. Mejoras ninguna, yo no he visto aquí ninguna mejora. Lo que sí he visto es que le quitan unas funciones a un nuevo funcionario que me estoy enterando que es el que está sentado al lado suyo, no lo conozco, no sé de qué partido es, entiendo que es de Cartagena, y le quitan muchas de sus funciones a él para ponérselas al señor Ortega, quien hoy día tiene problemas por peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos. Estas investigaciones, señor Solano, y usted sabe más que yo, esto no viene de un día para otro. Esta investigación estaba con mucha anticipación y se supone que usted debía de saber que el señor Ortega estaba investigado por esto. Está bien, cualquier funcionario público puede ser investigado, puede ser culpable, puede ser inocente, pero aquí hay un antecedente de un proyecto en San Pelayo que giraron el 90% de los recursos y que ahí mostraron las fotos ahorita. 90% de los recursos y las casas, la que mejor está, tiene unas cuantas paredes, las otras están mucho peor y se le ha girado el 90% de los recursos, o por lo menos eso es lo que dice la prensa en los diferentes, sí, la prensa, porque fueron el periódico Universal, la FM, la RCN Radio, ellos dicen que se les giró el 90% de los recursos. No me consta, pero seguramente estas importantes emisoras y el periódico Universal hicieron su investigación. De tal manera que si nada más faltaba el 10% de los recursos y si le giraron a esa empresa el 90% de los recursos sin pólizas actualizadas, eso configura un delito y se sabía que el señor Ortega estaba participando. Como premio le doy las funciones más importantes para que siga haciendo de las suyas en los temas de vivienda de interés social, y reduzco al señor, bueno, al nuevo gerente, que no sé cómo se llama, a que se siente en su escritorio a hacer prácticamente nada. Eso no está bien, eso no es ético. Yo considero que le debe explicar al país. Este debate es televisado, lo pedimos televisado, y muchos campesinos de Colombia, muchos campesinos del Magdalena hoy nos están escuchando en este debate, y yo sí le sugiero respetuosamente que le explique al país el por qué ha premiado a este señor Ortega. Y preguntarle también si ya lo retiró de la superasesoría o
¿qué es lo que tiene? Tiene como un cargo muy cercano, muy cerca de usted. Preguntarle si ya lo retiró debido a los incidentes que pasaron en anteriores días. Alto consejero. No sé cuál es el cargo. Preguntarle si ya retiró a ese señor. De tal manera, presidente del Banco Agrario, doctor Francisco Solano, a mí me preocupa mucho esto. Yo sí quisiera, y el gobierno dio unas herramientas últimamente con un decreto que se produjo en el año 2015, hace unos pasados meses, facilita para que las viviendas de interés social en el país se dinamicen. Le sube el monto del subsidio, es verdad, hay que reconocerlo, el monto estaba muy bajo, ya el monto es más o menos parecido a los proyectos de vivienda de interés social urbanos, y eso es importante, pero si ese decreto fue hace 4 meses y el doctor Tous asegura de que no se ha colocado un ladrillo, entonces también el decreto no se está implementando de manera correcta. Yo me pregunto por qué de las 100.000 viviendas que el gobierno nacional se comprometió, ya se han entregado 80, 90.000 viviendas, ¿por qué ellos se han podido y por qué el Banco Agrario no ha podido? Van a decir porque estas son rurales. Seguramente esa va a ser la explicación. O en una de las respuestas que vi, decía que porque en las zonas ha llovido mucho y porque las vías están malas. O sea que nada más llueve en los corregimientos y no llueve en las cabeceras. Nada más las vías están malas para acceder a los corregimientos, pero para acceder a las cabeceras están malas. Esa respuesta para mí es una falta de respeto. Aquí llueve en unos periodos del año y aquí los contratistas tienen que programarse para que los materiales estén dispuestos en las obras en los periodos del año de verano. Aquí, desde el año 2011, que fue el último invierno fuerte, aquí las lluvias han sido muy irregulares, muy limitadas. Así que esa no es una respuesta que justifique el atraso de los señores contratistas. Estas gerencias integrales, que tienen todo, ellas buscan a los postulantes, ellas buscan a los beneficiarios, a ellas les consignan los recursos, ellas buscan a las empresas que van a ejecutar, ellas les hacen una supervisión, si no estoy mal. Estas gerencias integrales también han fracasado. Estas entidades que se creó supuestamente como una solución han fracasado totalmente, y yo tengo que decir que aquí hay unos contratistas del departamento de Córdoba, del departamento del Magdalena y de otros departamentos que están detrás de muchas empresas o de estas gerencias integrales. Contratistas que todos conocemos, contratistas de apellidos en la costa atlántica muy conocidos y que están detrás de estas gerencias integrales. Ellos sabían y han vivido de la desgracia de las personas desde hace muchos años, y cuando el Banco Agrario o el Ministerio de Agricultura se inventó el tema de las gerencias integrales, estos contratistas montaron sus empresas y siguieron trabajando con los mismos funcionarios que están dentro del Banco Agrario. Siguieron trabajando con ellos con nombres diferentes y han seguido desfalcando al Banco Agrario y han seguido incumpliéndole al país. Señor presidente, usted es una persona joven, usted es una persona que, según nuestro parecer, ha cometido equivocaciones en estos 15 meses donde está. Según nuestro parecer, no le interesa mucho lo que opinen los congresistas de Colombia. Según nuestro parecer, la representación que nosotros ostentamos de la ciudadanía no le interesa mucho, pero le quiero pedir, señor presidente, Dios permita que a partir de este debate retomen las cosas. Dios permita que a partir de este debate
estos procesos de vivienda de interés social mejoren. Dios permita que de igual manera haga partícipe no solamente a los congresistas, a los alcaldes y a todos los políticos y las personas interesadas en que los campesinos tengan vivienda de interés social. Dios permita que esto cambie, porque como decía el representante Tous, está haciendo que el presidente de la República quede mal. El presidente de la República se comprometió, yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos enormes, 580.000 millones de pesos para casas, que eso en cifras más, cifras menos, da más de 1.000 casas de vivienda de interés social rural y no se han ejecutado. Dios permita que esto cambie y lo quiero escuchar ahorita que nos responda señor Solano. Sigo haciendo intervenciones más adelante en el transcurso de la sesión, pero el mensaje es de preocupación, el mensaje es de que estos proyectos de vivienda de interés social en Colombia han fracasado, pero el mensaje para las personas que nos están escuchando en este momento en el departamento del Magdalena y en Colombia es que esta comisión va a estar muy atenta. Esta comisión le va a hacer seguimiento al Banco Agrario permanente y a los proyectos de vivienda de interés social rural. Y esto tiene que mejorar, porque si no mejora, el presidente de la República tiene que tomar decisiones fuertes, decisiones contundentes para que los proyectos de vivienda de interés social rural mejoren. Muchas gracias, señor presidente.